Yo voy a hablar de la beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga hasta llegar a acetil-CoA y corresponde a la primera etapa de la oxidación completa de los ácidos grasos hasta llegar a dióxido de carbono y agua. Una vez que el ácido graso llega a la célula destino, lo primero que debemos hacer, lo primero que debemos ver, indagar, es cuál es el largo de la cadena de este ácido graso. Es decir, si estamos en presencia de un ácido graso corto, que posee una extensión de cadena de 10 carbonos o menos, y por lo tanto esta molécula va a ser polar y no va a necesitar de una ayuda externa para poder llegar hasta la matriz mitocondrial, lugar en donde va a ocurrir justamente la beta-oxidación. Pero si estamos en presencia de un ácido graso que posee una extensión de cadena mayor a 10 carbonos, esta molécula no va a ser polar y por lo tanto va a necesitar de una ayuda externa que va a ser aportada por un transportador, que en este caso es la carnitina. Para que la carnitina pueda reconocer al ácido graso como tal y ayudarlo a pasar hasta la matriz, este ácido graso tiene que estar activado, es decir, tiene que estar unido, acoplado a una coenzima A. Y para que esto pueda pasar, van a ocurrir una serie de reacciones en el citosol, en la que se va a dar la formación de un enlace tioéster entre el grupo carboxilo del ácido graso y el grupo tiol de la coenzima A. Esta reacción además necesita de un gasto energético, por lo tanto se va a gastar un mol de ATP, del cual se necesita justamente que se dé la ruptura solamente de 2 enlaces de alta energía. Por lo tanto vamos a tener como producto adenosínmonofosfato, AMP, y pirofosfato inorgánico. Que este adenosínmonofosfato en una reacción intermedia se va a unir al ácido graso sustituyendo al grupo OH, al grupo alcohol de este, y por la intervención de la transferasa se va a intercambiar este grupo AMP por la coenzima A. Esta reacción está catalizada por un acil-CoA sintetasa, ¿sí? Y nos da la formación del acil graso CoA. Una vez que tenemos al acil graso CoA ya formado, la carnitina lo puede reconocer y así lo puede ayudar a pasar hasta la matriz. Pero no lo puede transportar así como está, o sea, como está unido a la coenzima A, ya que de por sí el ácido graso solo era muy grande y lo podía pasar para la matriz, y unido a la coenzima A es muchísimo más grande. Por lo tanto, lo que va a hacer la carnitina es romper ese enlace que se formó entre la coenzima A y el ácido graso y se va a unir a él por medio de un enlace éster, formándose así el éster acil-graso carnitina. Esta reacción va a estar catalizada por una carnitina aciltransferasa 1. Una vez que está unida a la carnitina al ácido graso, va a pasar a través de la membrana mitocondrial externa hacia la matriz mitocondrial por medio de difusión facilitada, a través de un transporte acil-carnitina-carnitina. Y una vez que tengamos ya al éster acil-graso-carnitina dentro de la matriz, se va a producir una última reacción en la que se va a dar la ruptura de esta cadena. Se va a separar por un lado el ácido graso y por el otro la carnitina libre. Y esta reacción va a estar catalizada por una carnitina aciltransferasa 2, que lo que va a hacer es favorecer la ruptura y va a dar una reestructuración del ácido graso unido a una coenzima A que está ahora acá en el medio, dentro de la matriz, una coenzima que es intramitocondrial, se va a unir al ácido graso y por el otro lado se va a liberar a la carnitina, que puede volver afuera a la membrana mitocondrial externa para esperar a otro ácido graso que necesite de su ayuda para pasar hasta la matriz. Bueno, una vez que tenemos a nuestro ácido graso unido a la coenzima A dentro de la matriz, vamos a empezar a hablar de la beta-oxidación propiamente dicha, que es la ruptura de una cadena carbonada de 2 en 2 carbones para dar la formación de acetil-CoA. Y consta de 4 etapas. Primero voy a aclarar que toda mi explicación la voy a estar basando en base a un ácido graso saturado, ¿sí? En la primera etapa se produce una deshidrogenación y esta reacción justamente está catalizada por una dehidrogenasa. Lo que ocurre es que uno de los carbonos de nuestra cadena carbonada va a perder sus hidrógenos, van a ser extraídos para que se dé la formación de un doble enlace. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo que buscamos hacer con la beta-oxidación es debilitar los enlaces que posee nuestra cadena para que en un paso posterior se pueda dar la ruptura de este justamente. Y se sabe que los dobles enlaces poseen menos estabilidad
que los enlaces sigma, es decir, los enlaces pi poseen menos estabilidad que los enlaces sigma que poseíamos originalmente en nuestro ácido graso CoA. Por eso se da la formación de este doble enlace. Pero este doble enlace no se va a formar en cualquier lugar de la cadena, sino que se va a formar entre el carbono beta, que es el carbono 3, y el carbono alfa, que es el carbono 2, porque ese lugar va a ser justamente donde se va a dar la ruptura posteriormente. Estos hidrógenos que nosotros sacamos de nuestra cadena carbonada no pueden quedar en el medio dando vueltas, revoloteando, por decirlo de alguna manera. Deben ser aceptados por alguien. Y acá es donde entra a intervenir el FAT, que el FAT oxidado se va a reducir para aceptar esos hidrógenos, que justamente son hidrógenos que poseen electrones de alta energía, que van a ser transportados posteriormente hacia la cadena respiratoria para dar a la formación de ATP. Y cada vez que intervenga un FAT en nuestro proceso, vamos a tener una ganancia energética de 2 ATP. En una segunda etapa, se produce una hidratación, que justamente esta etapa está catalizada por una hidratasa. Y lo que pasa es la adición de agua en el doble enlace para que se dé la ruptura de este. Y se dé la formación de un grupo OH. Es una formación de un grupo OH en el carbono beta, que es el carbono 3. En la tercera etapa se produce una deshidrogenación, que justamente está catalizada de nuevo por una dehidrogenasa. Y lo que ocurre es que se extraen los hidrógenos de nuestro carbono beta, es decir, que esos hidrógenos se sacan de ahí para que se dé la formación de un grupo cetona, de un acetilo. Pero esos hidrógenos que fueron extraídos nuevamente de nuestra cadena no pueden quedar en el medio dando vueltas, por lo tanto deben ser aceptados por alguien, que en este caso va a ser el NAD. Y cada vez que intervenga un NAD en nuestro proceso vamos a tener una ganancia energética de 3 ATP. Y en la cuarta y última etapa lo que ocurre es la ruptura de nuestra cadena. Que esta reacción justamente está catalizada por una transferasa que por lo general en los ácidos grasos saturados es una tiolasa. Y se da la ruptura y por un lado se separa acetil-CoA, que nos da siempre una ganancia energética de 12 ATP, y por el otro lado el resto de la cadena, que ya está unido a una coenzima A. Y esto se debe a que en ese paso, cuando se da la ruptura, nos queda un enlace libre en el cual se va a unir una coenzima A que está en el medio dando vueltas. Pero para entender un poco más esto de lo que estoy hablando, vamos a ver una serie de ejemplos para comprenderlo mejor. Empezando por ácidos grasos saturados. Voy a tomar como ejemplo este que tengo escrito en el pizarrón, que es un ácido graso saturado de 6 carbonos, que tiene una extensión de cadena de 6 carbonos. Nosotros sabemos que por vuelta tiene una ganancia energética de 2 ATP por cada intervención de FAT, 3 ATP por cada intervención del NAD y 2 ATP por formación de acetil. Y como nosotros tenemos 6 carbonos, sabemos que se va a romper 2 veces. 1, 2. Por lo tanto tenemos 2 por 2 ATP, que es 4. 2 por 3 ATP, que nos aporta el NAD, que es 6 ATP. Y ahora tenemos 3 por 2 ATP, porque si bien se rompió 2 veces y nos da la formación de 2 acetilos, nos quedó un resto de 2 carbonos. Por lo tanto, vamos a tener otro acetil-CoA formado. Entonces tenemos 3 por 12 ATP, que nos da 36, y en un total de 46 ATP. Pero esta no es la ganancia total, ya que siempre nos debemos acordar que le tenemos que restar el ATP que utilizamos en la activación. Por lo tanto, le restamos 1 y nos da una ganancia de 45 ATP. ¿Eso qué quiere decir? Que la beta oxidación de un ácido graso saturado de 6 carbonos nos da una ganancia energética de 45 ATP. Pero ¿qué ocurre si nosotros, por ejemplo, tenemos un ácido graso saturado que posee una cadena impar? Vamos a utilizar como ejemplo un ácido graso saturado que tiene una extensión de cadena de 7 carbonos. Y en una primera aproximación nosotros podemos pensar que esta cadena se va a romper unas 3 veces. Pero esto no va a ocurrir.
porque nunca nos puede quedar un resto de un carbono, ¿sí? Por lo tanto, se van a romper solamente 2 veces y nos va a quedar un resto de 3, el cual se denomina ácido malonil-CoA y que puede seguir reaccionando en procesos posteriores como por ejemplo la biosíntesis, pero nunca nos puede quedar un carbono solo, nos quedan 2 carbonos que forman acetil-CoA o 3 carbonos que forman ácido malonil-CoA, ¿sí? Por lo tanto ya sabemos que no se va a romper 3 veces, sino que se va a romper 2. Y por vuelta en el proceso, sabemos que tenemos una ganancia de 12 más 3, 15, más 2, 17. 17 ATP por vuelta. Y sabemos que se va a dar 2 vueltas. Y por lo tanto nos va a dar una ganancia de 34 ATP. Pero le debemos restar un ATP que utilizamos en la activación. Por lo tanto, nos queda 33 ATP de ganancia en este proceso. Y esto nos puede ayudar a justificar, ver que hay una afirmación que se utiliza mucho en los libros, que nos dice que cuanto más larga sea la extensión de la cadena, más aporte energético nos va a dar ese ácido graso. Pero eso es como una afirmación media agarrada de pinzas, porque realmente, como nosotros estamos viendo acá, como estamos justificando acá, no siempre nos va a dar más ganancia energética. No siempre cuando tengamos más carbonos nos va a dar más ganancia energética, porque uno que tiene 6 carbonos nos dio más que uno que tiene 7 carbonos, siendo ambos saturados, ¿sí? Y algo muy similar ocurre cuando tenemos un ácido graso, pero que es insaturado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a tomar un ácido graso insaturado que tiene una extensión de cadena de 7 carbonos, para compararlo con esto. Si ya tenemos un doble enlace formado dentro de la cadena, no va a ocurrir esta primera parte. No va a haber una formación de un doble enlace porque obviamente ya lo tenemos y no importa la ubicación en la que se encuentre este doble enlace, porque por resonancia se va a ir a ubicar siempre entre el carbono beta y el carbono alfa, para que luego se pueda dar la ruptura ahí. Por lo tanto, ya vamos a tener una pérdida energética de 2 ATP en esa vuelta. Entonces, si nosotros tenemos un ácido graso insaturado con 7 carbonos, se producen 2 vueltas y en la primera vamos a tener una pérdida energética de 2 ATP. Por lo tanto, en la primera vuelta vamos a ganar 15 ATP y en la segunda 17 ATP, lo que nos va a dar 32 ATP y le tenemos que restar 1 de la activación. Por lo tanto, tenemos una ganancia energética de 31 ATP por cada beta oxidación de un ácido graso insaturado de 7 carbonos. Y mismo esto nos hace ver que un ácido graso saturado de 7 carbonos nos da más energía que uno que es insaturado, ¿sí? Y con esto podemos justificar que no siempre cuando poseemos un ácido graso que tiene una extensión más larga en la cadena nos va a dar más valor energético. Y siempre que tengamos insaturaciones, por cada insaturación que haya, por cada doble enlace, vamos a tener una pérdida energética de 2 ATP en esa beta oxidación.